Buenas tardes, bienvenidos todos a esta nueva conferencia online del Clúster, donde nuestro socio, la Real Liga Naval Española, presentará el Instituto Internacional de Mediación y Arbitraje del Transporte, TIMAT, una iniciativa impulsada por la Real Liga junto con la Fundación Philippe Cousteau, que se plantea como alternativa eficaz a la justicia ordinaria en la resolución de conflictos. Bien es sabido que todos los sistemas judiciales ordinarios tienen una notable carga de trabajo que, junto con la falta de recursos y especialización, así como cuestiones de otra índole, distan de la agilidad y capacidad necesarias para la rápida y satisfactoria resolución de conflictos. Una problemática que no es propia de España, pero que por desgracia tampoco le es ajena y se extiende por todos los continentes. Este contexto es el que ha facilitado que se vaya afianzando en muchos sectores de actividad económica en el mundo el arbitraje y la mediación como modelo de resolución de litigios. Pero no solo para dirimir cuestiones en el espacio internacional, con diferentes ámbitos jurisdiccionales en juego, sino incluso cada vez más para abordar conflictos en escenarios locales. Las razones son bien sencillas: independencia, rapidez y especialización de lo juzgado, frente a unas administraciones de justicia incapaces de satisfacer a las partes en tiempo y forma al resolver la cuestión. En este sentido, la visión programática anglosajona, entre otras cosas, les ha permitido erigirse como baluarte de este modelo. Incluso la Corte Internacional de Arbitraje Marítimo, que se encuentra en Londres, donde se resuelve la mayor parte de los arbitrajes. Pero su salida de la Unión Europea, junto al impulso europeo y nacional a la resolución alternativa de litigios, representa una oportunidad para arrancar un modelo propio de arbitraje y mediación como el que nos presentarán a continuación con el TIMAT. El modelo, que no es una novedad, mucho menos para nuestro sector, donde se venía ejerciendo con eficacia, sobre todo en el transporte marítimo. En este sentido, según datos del propio TIMAT, en España se resuelven por vía arbitral el 100% de los conflictos resultantes de los contratos de construcción naval y de salvamento, el 90% de las derivadas de ventas de buques de segunda mano, el 80% de las controversias y reclamaciones derivadas de los contratos de explotación de buque y entre el 2 y el 5% de los seguros marítimos. Desde el Clúster Marítimo Español, como espacio de encuentro para todos los miembros que forman la comunidad marítima, apoyamos todas las iniciativas que precisamente fortalezcan nuestro sector. Iniciativas como la que se nos presenta hoy, que si bien es verdad que España no tiene esa cultura de mediación que pueden tener los anglosajones, sí que contamos con la necesidad, la oportunidad y, lo más importante quizás, los medios, despachos profesionales que están a la altura de los más reputados a nivel mundial. Para presentarnos la iniciativa, damos paso a la Real Liga Naval Española, con la intervención inicial de su presidente, Juan Díaz Cano, que nos expondrá la realidad del sistema judicial español, punto de partida por el que surge precisamente la necesidad de la intermediación y el arbitraje. Juan Díaz Cano cuenta con una dilatada carrera profesional ligada a la mar, trabajando para compañías de distintos ámbitos, desde el transporte hasta el consignatario. Su trayectoria le ha permitido adquirir una visión de conjunto con la que impulsar la defensa de diferentes iniciativas en favor de la relevancia de la mar como estrategia de país. Un papel que también ha impulsado desde el ámbito cultural, donde ha publicado diversas
obras literarias con la mar como eje vertebrador. Y desde este ámbito asociativo, no en vano, es vicepresidente del Clúster Marítimo Español y está a punto de cumplir 14 años al frente de la Real Liga Naval Española, donde ha ejercido una defensa férrea de los intereses marítimos nacionales para conseguir que la mar ocupe la importancia y el lugar que le corresponde política, económica, social y culturalmente en un país como el nuestro, que debe vivir siempre mirando al mar. Buenas tardes a todos y os deseo una magnífica jornada. Muchísimas gracias, Federico, por tu bienvenida. Y Juan, cuando quieras, te damos paso con el micro, Diego. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Federico por la presentación. Aunque mi relación con el mundo judicial no ha sido ni mucho menos habitual, me gustaría iniciar esta intervención con 3 vivencias personales relacionadas con el funcionamiento del mundo de la justicia en España. La primera vivencia hace relación a mi padre. Mi padre inicia en el año 1987 un pleito contra un astillero cuyo nombre no viene al caso. Mi padre fallece hace 3 años y deja como herencia, entre las cosas que deja, este pleito que lleva 33 años coleando. Esperemos que no sean necesarios otros 33 años para que el pleito vea su final y así no se lo tengamos que pasar a la siguiente generación. La segunda vivencia tiene que ver con conversaciones que a veces mantengo con abogados especializados en derecho marítimo. Y tarde o temprano te acaban confesando las dificultades que encuentran para explicar a los jueces españoles todos los recovecos y las interpretaciones de las pólizas de fletamento o de los conocimientos de embarque. La tercera hace referencia al hecho de compartir desde hace muchos años un despacho profesional con 2 hermanos míos que son abogados en ejercicio. En el despacho es frecuente escuchar las quejas de los clientes respecto a la tardanza de los procedimientos, la lentitud de los procedimientos. Pero esto no es algo exclusivo del despacho de mis hermanos, esto es algo que se da en el 99,9% de los despachos españoles. La falta de medios y de personal que preside la justicia en España ha creado un hándicap contra el que no ha sabido o no ha podido luchar ningún gobierno desde la transición. Fruto de ello, hemos llegado a esta situación de colapso judicial por la que atravesamos. De estas 3 experiencias, insisto, son personales y una de ellas bastante extrema, debo reconocerlo. Cabe colegir que, mi opinión sobre el sistema judicial español es que este es manifiestamente mejorable. Veréis, hace 8 años, en una junta de gobierno de la Liga Naval, Javier Aragón, quien hoy nos acompaña y es vocal de la Junta de Gobierno y abogado en ejercicio, nos propuso recuperar un viejo proyecto de la Liga, ni más ni menos que del año 1904. En aquel entonces la Liga lo que intentó es crear una corte de mediación y arbitraje marítimo para los socios de la Liga. Tengamos en cuenta que en aquella época la Liga llegó a tener 16.000 socios. El proyecto no salió adelante, quizás era demasiado innovador para su momento. Lo que Javier nos estaba proponiendo era ¿por qué no adaptamos este proyecto a los tiempos actuales y creamos dentro de la Liga una corte de mediación y arbitraje privada? Bueno, le dijimos que lo estudiara. Entró en contacto con mi hermano Ángel, también abogado en ejercicio y también nos acompaña hoy, y entre los dos nos presentaron un proyecto. Desgraciadamente, ni el momento ni las circunstancias eran propicias para que pudiéramos llevar adelante este proyecto. Sin embargo, pasaron los años y las circunstancias cambiaron lo suficiente como para que la Liga pudiera acometer este proyecto. Así que, centrado el objetivo, que no era otro que el de crear esta corte de mediación y arbitraje, entramos en contacto con la Fundación Philippe Cousteau, una fundación que anecdóticamente anidaba también un proyecto muy similar al nuestro. Esto ocurría finalizando el año 2017. Llegamos a un acuerdo con la Fundación Philippe Cousteau y tras meses de farragosos trámites administrativos, finalmente, el 11 de abril del año 2018, el Ministerio de Justicia homologaba nuestra Corte de Mediación y Arbitraje, bajo la denominación de Instituto Internacional de Mediación y Arbitraje del Transporte. Desde ese instante hemos venido dando forma al proyecto. Hemos creado 2 cortes diferenciadas, una corte de mediación y una corte de arbitraje.
especializadas ambas en los pleitos o en los asuntos que tengan que ver con el transporte aéreo, marítimo y terrestre. Y además cuentan ambas cortes con los más reputados profesionales del sector. En la actualidad nos encontramos ultimando una serie de acuerdos que para nosotros son muy importantes con instituciones como el Consejo General del Poder Judicial o la Cámara de Comercio de España. Desde un punto de vista internacional, la Corte cuenta con corresponsales en países como Portugal, el Reino Unido, Argentina, Perú, Panamá, la República Dominicana, Colombia, Chile, Estados Unidos, Bolivia, Uruguay, México y Brasil. Este tipo de cortes, si bien carecen de tradición en nuestro país, como ha señalado anteriormente Federico, son habituales en países de tradición jurídica anglosajona y sobre todo en los países del norte de Europa. ¿Por qué surgen estas cortes? Bueno, surgen porque evidentemente suponen una serie de ventajas respecto a la jurisdicción ordinaria. Yo señalaría entre las principales ventajas, me inclinaría por 4. La primera de ellas es el coste. En términos prácticos y por la vía de los hechos, el coste de un procedimiento en una corte privada acaba siendo siempre más barato que en la jurisdicción ordinaria. Y lo que es más importante, antes de empezar el pleito, vamos a saber exactamente cuánto nos va a costar el pleito. Cuando nosotros vamos a un abogado, la primera pregunta que normalmente le hacemos es ¿qué me va a costar este pleito? Y la respuesta del abogado pues, nos puede decir, nos va a dar una horquilla más o menos aproximada, pero nunca nos va a dar un precio exacto. La segunda ventaja es la rapidez. Los procedimientos en las cortes privadas son mucho más rápidos infinitamente más rápidos que en las jurisdicciones ordinarias. La segunda pregunta que hacemos al abogado cuando nosotros vamos a visitarle, primero le hemos preguntado que cuánto nos va a costar el pleito y después le vamos a preguntar qué tiempo nos va a llevar el pleito. Y el abogado lo que nos puede decir es no tengo ni idea. La tercera ventaja es la flexibilidad. Los procedimientos en una corte privada son mucho más flexibles en su tramitación que en las jurisdicciones ordinarias. Y la cuarta ventaja, en este caso, hablando del Instituto Internacional de Mediación y Arbitraje del Transporte, es la especialización. El nuestro es una corte especializada en asuntos, como he dicho anteriormente, que tengan que ver con el transporte marítimo, aéreo y terrestre. Tanto desde Europa como desde instancias gubernamentales, comienza a verse la implantación de estas cortes como una posible solución al atasco judicial por el que pasa la justicia. En países como Italia se ha impuesto con éxito, además, ya la obligatoriedad de proceder a la vía de la conciliación privada como un paso previo por lo menos en algunos asuntos, como un paso previo a la jurisdicción ordinaria. Hace unos meses viajábamos a Roma para firmar un acuerdo de colaboración con la Liga Naval Italiana y hablando con nuestro delegado en Italia, que es abogado en ejercicio, le preguntábamos por el funcionamiento de este nuevo sistema. Y nos dijo, bueno, veréis, al principio fueron los grandes despachos los que pusieron bastantes problemas y no acogieron el proyecto con demasiados buenos ojos. Pero han pasado suficientes meses y tras meses de trabajo efectivo nos hemos dado cuenta, tanto los despachos grandes como los pequeños, como los abogados individuales, que el sistema funciona y se ha agilizado y flexibilizado de una manera notable. En el caso del Instituto Internacional de Mediación y Arbitraje de Transporte ofrecemos 4 tipos de servicios. Estamos ofreciendo un servicio de mediación, estamos ofreciendo el servicio del arbitraje, un servicio de peritaje, gracias a un acuerdo también que hemos llegado con las 2 empresas punteras de este país, que además son socios del clúster marítimo, el Bureau Veritas y Comismar, y también el último servicio que ofrecemos es la formación, a través de los cursos para los cursos de formación para mediadores, que luego son homologados por el Ministerio de Justicia, y también la formación continuada de estos mediadores. Si en condiciones normales las ventajas de una corte privada frente a la jurisdicción ordinaria son evidentes, con la llegada de la pandemia estas ventajas van a verse aumentadas, porque queramos o no vamos a estar obligados a una mayor interacción procesal telemática, algo para lo que las cortes privadas estamos suficientemente preparados y algo para lo que la jurisdicción ordinaria no está tan preparada. Y a este respecto yo me gustaría dejar 2 preguntas en el aire. La primera de ellas ¿es razonable que finalizando el primer cuarto del siglo XXI el papel siga siendo el vehículo procedimental en los juzgados ordinarios?
La segunda pregunta que también dejo en el aire es, ¿qué tiempo tardará la jurisdicción ordinaria en alcanzar un estatus digital? Si poner en marcha un proyecto de estas características supone un reto para sus promotores, la Liga Naval en este caso, también lo supone para el empresario español del transporte, que deberá asumir un cambio de mentalidad judicial y tendrá que ver que esto es un tren que no puede dejar escapar. Es el tren del futuro, un futuro que llega, créanme, para quedarse. Así que os invitamos a todos los socios del Clúster Marítimo Español a que incluyáis en vuestros contratos comerciales las cláusulas de mediación y arbitraje sometidas al Instituto Internacional de Mediación y Arbitraje de Transporte, porque si bien es cierto que existen otras cortes privadas, también es cierto que la nuestra es una corte especializada en asuntos que tienen que ver con el transporte marítimo, aéreo y terrestre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan, por tu presentación y por tu introducción a este problema que os ha llevado a la creación o a la puesta en marcha, porque ya, como decís, es algo que se creó hace mucho tiempo. Pero bueno, sí a la puesta en marcha de este proyecto vuestro tan interesante. Y si te parece, vamos a seguir con Ángel Díaz Cano, perdón, que en este caso nos va a poner un poco en contexto de lo que es la realidad del sistema jurídico español actual. Entonces, si te parece, Juan, apágate el micro, que se lo conecte Ángel y mientras tanto yo lo voy presentando. Ángel Díaz Cano es abogado en ejercicio desde hace 30 años, miembro y colaborador de la Real Liga Naval Española y capitán de yate. Es experto en derecho mercantil y concursal, administrador y mediador concursal, mediador familiar, árbitro de consumo de la Comunidad de Madrid, profesor de mediación de la Escuela de Dirección y Administración de Empresas y en los cursos de mediación del Instituto Internacional de Mediación y Arbitraje en el Transporte. Medalla al mérito profesional en la mediación por la Escuela Española de Mediación. Pero bueno, no solo es expertísimo en temas de mediación, también sabe bastante de temas de igualdad, ¿verdad? Y de responsabilidad social corporativa. Él es máster en igualdad de género y ganador de la segunda edición del Premio de Secciones del Colegio de Abogados de Madrid en la categoría de igualdad. Es un hombre comprometido con acciones sociales, ponente de los programas del Centro de Responsabilidad Social Corporativa del Colegio de Abogados de Madrid y además es colaborador con la Fundación Quinta y la Federación Madrileña de Judo en el programa de judo solidario para autistas. Bueno, de momento no se te ve, Ángel, si quieres... Sí, ahora ya sí que te tenemos en pantalla. Te doy la palabra y bueno, pues adelante. Pues primero dar muchas gracias porque es la segunda vez que puedo intervenir en una ponencia de clúster y la verdad que me siento muy cómodo con todos vosotros porque siempre me habéis tratado muy bien y creo que todas las ponencias que hemos hecho siempre han sido muy satisfactorias para todos. Tengo que empezar a hablar sobre un tema que es bastante complejo. Es un tema del estado actual de la justicia española. Es tan complejo que me impide ser políticamente correcto, porque tengo que afirmar que el estado de la justicia, estoy hablando de la justicia civil y mercantil, es un estado pésimo. Y el futuro, la verdad, que no es nada alentador, sino es un futuro bastante negro. Y de tal manera lo refleja la Comisión Europea. La Comisión Europea realizó un informe en fecha 30 de septiembre de 2020, es decir, hace mes y medio, en el cual hace una serie de afirmaciones, como son que el sistema judicial español se enfrenta a desafíos de eficacia condicionada por unos procedimientos judiciales cada vez más largos. También nos dice que el tiempo de tramitación de asuntos civiles y mercantiles y administrativos en primera instancia ha ido en aumento desde el año 2016. Nos dice la Comisión Europea que especialmente largos son los tiempos de tramitación de los asuntos civiles y mercantiles ante el Tribunal Supremo, donde superan los 600 días. Además, está disminuyendo la tasa de resolución de asuntos. El número de asuntos que entran en el sistema judicial español es mayor que el número que se resuelven, y este fenómeno va en aumento. Todo esto nos dice la Comisión Europea, con datos del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué nos está diciendo la Comisión Europea? Que existe un atasco, que existe un tapón, que esto no funciona, que cada vez hay más procedimientos y cada vez se resuelven menos procedimientos. Y todo ello teniendo en cuenta que la tasa de litigiosidad se va incrementando año a año y posiblemente se incrementará más con el tema del COVID, con la crisis del COVID. Del año 2018 al año 2019, la tasa de litigiosidad se incrementó en un 6,1%.
Este mal funcionamiento de la justicia tiene muy diversas causas y tiene pues, unos problemas estructurales. Pero es cierto que los jueces se encuentran en una situación que están carentes de medios personales, informáticos y materiales para desarrollar una justicia ágil, una justicia del siglo XXI. Porque como hemos comentado, como ha comentado antes Juan, la justicia ahora mismo es una justicia atascada en el siglo XX, no es una justicia del siglo XXI. Todavía existe papel, todavía es una justicia con papel. Un ejemplo claro, por ejemplo, de este colapso y de este colapso de la justicia fue que en el año 2017, es decir, hace escasamente 3 años, se crearon unos juzgados específicos, unos juzgados para las cláusulas hipotecarias. Estos juzgados que se crearon hace 3 años, cuando nacieron ya estaban colapsados. Fue un parche, crear estos juzgados fue un parche para desatascar otros juzgados y crearon unos juzgados que nacieron atascados. Si nosotros hoy día tenemos que presentar una demanda sobre cláusulas hipotecarias en Madrid, el juzgado tardará entre 2 y 3 años en admitir a trámite nuestra demanda. Evidentemente, esto no es justicia. Siempre pongo un ejemplo, otro ejemplo del colapso. No sé si muchos de ustedes podéis conocer el programa Pasapalabra que existe en televisión, que lo ponen antes del Diario de la Noche. Es un programa que le gusta mucho a mi madre, por cierto. Y en este programa ha estado durante 8 años un litigio para ver quién era el titular de los derechos de este programa. Es ilógico, es decir, es ilógico y no es justo que durante 8 años se esté metiendo un programa sin que se supiera quién tiene los derechos de este programa. Así es como funciona más o menos el estado de la justicia en España. Ahora voy a hablar un poco de lo que son la diferencia entre la jurisdicción civil y la jurisdicción mercantil. Empezamos con la jurisdicción civil. Los juzgados partimos un hecho en el que se resuelven menos procedimientos de los que se inician cada año y que la tasa de litigiosidad crece. Cualquier profesional, y aquí esto he visto a algunos compañeros, a algunos profesionales, saben perfectamente que cuando presentan un procedimiento ordinario, que es el procedimiento más normal, a partir de 6.000 euros, van a tener que esperar entre año y medio o 2 años, con suerte, para tener una resolución. Si a eso le sumamos una apelación y le sumamos una casación, pues nos podemos encontrar con procedimientos que nos duran 4, 5, 6, 7, 8 años. Esto no es justicia, cuando un procedimiento tarda 8 años en resolverse. Los juzgados de primera instancia, además de estar ya colapsados, se encuentran que el legislador les ha incorporado un tipo nuevo de procedimientos y son los encargados de tener que solucionar los concursos de acreedores de las personas físicas. Esto supone que ahora con la crisis que va a haber ahora, se va a incrementar el número de procedimientos de ese tipo que llegan a los juzgados de primera instancia, y lo peor de todo es que los jueces de primera instancia no están especializados en este tipo de asuntos, con lo cual va a suponer un mayor colapso del que todavía hay. Hemos hablado de los juzgados civiles. Ahora vamos a hablar de los juzgados mercantiles. Cuando hablamos de juzgados mercantiles estamos hablando del gran colapso. En Madrid hay algunos juzgados mercantiles que muchos conocemos, que si nosotros presentamos un escrito hoy, van a tardar entre 4 o 5 años en proveer ese escrito. Yo tengo procedimientos en juzgados mercantiles de Madrid, en el cual llevo 4 años esperando la aprobación de un plan de liquidación. Cuando yo tenga aprobado ese plan de liquidación, ya no habrá bienes que liquidar. Así es como están funcionando los juzgados mercantiles. Evidentemente, esto viene por la saturación de procedimientos y porque a partir de años con la crisis de 2008, los juzgados mercantiles se saturaron con cientos y cientos y cientos de concursos de acreedores que se presentaron. Concursos de acreedores que todavía siguen tramitándose en estos juzgados. Tenemos que hay un concurso, por ejemplo, el de Fórum y Afisa, que se presentó en el año 2006, que todavía sigue vigente. O un concurso como el de SEOP, que son concursos muy grandes, que están desde el año 2008. ¿Esto qué significa? Que estos concursos han sido una lacra para estos juzgados y que estos concursos han atascado estos juzgados porque los jueces han tenido que tramitar esos concursos, además de los cientos y cientos de casos que tienen que tramitar al año. Estos juzgados mercantiles se encuentran con otro problema, que el legislador, en otro parche, consideró
que eran los competentes para todos aquellos procedimientos relativos a retrasos aéreos, a transporte aéreo, retrasos aéreos y maletas aéreas. Entonces nos encontramos ahora mismo que los juzgados mercantiles, por ejemplo, el juzgado de Barcelona, los juzgados mercantiles de Barcelona, en el año 2018 recibieron 13.000 demandas de transporte aéreo, de retrasos y maletas. En el año 2019, 20.000 demandas. 20.000 demandas, si tenemos que en Barcelona hay 13 jueces mercantiles y les entran 20.000 demandas al año, cada juez tiene más de 1.600 demandas al año para tramitar. Todo ello, además de procedimientos que tienen que tramitar los juzgados mercantiles. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en el año 2019 entraron 80.000 demandas en los juzgados mercantiles, entraron 126.000 demandas en los juzgados mercantiles, y de ellos y ese año solo se resolvieron 80.000, es decir, que 25.000 demandas se quedaron atascadas, y eso, más las que vengan el año que viene, más las que vengan el año que viene, más que lleguen siguientes años, supone un atasco muy difícil, de muy difícil solución. Y lo peor de todo es que no existe ningún tipo de proyecto, ni existe ninguna idea del legislador. El legislador no está pensando en eso. Hemos asumido, tanto el legislador como nosotros, hemos asumido que la justicia es lenta. Y como hemos asumido que la justicia es lenta, no hay ningún proyecto de desatascar. Y todos los proyectos desaparecen, aparecen y desaparecen. Y son parches que se meten a la justicia sin que haya ninguna idea para promocionar una justicia moderna, una justicia ágil y una justicia en la que desaparezca el papel, una justicia del siglo XX. Y por último, comentar lo que decía Séneca. Séneca decía que una justicia tardía es lo más parecido a lo que es una injusticia. Y esta es mi opinión sobre el estado de la justicia y sobre cómo está la justicia civil y mercantil en España. Pues muchas gracias, Ángel, por darnos esta visión tan realista de la justicia en España, que a los que no somos expertos en estos temas, pues ya nos confirma esa imagen de los juzgados llenos de montañas de papel acumuladas y de años de espera en los procedimientos, en fin. Bueno, muchas gracias, veremos a ver si vamos mejorando el asunto. Si te parece, Ángel, desconéctate ahora el micrófono porque voy a dar paso a Francisco Javier Aragón, porque tengo que expulsar a Claudio Lamas, que bueno, le ha surgido un imprevisto y no va a poder venir. Y Francisco Javier, Javier, si te parece conectándote el micrófono, yo mientras voy presentándote, ¿de acuerdo? Bien, pues Francisco Javier Aragón Cánovas es doctor y licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en Desarrollo de Destinos Turísticos por la UNED, máster en Mediación y Arbitraje y Compliance Officer de la Asociación Española de Mediación, diplomado en Derecho Aeronáutico por la Universidad Complutense de Madrid, donde es profesor contratado, doctor acreditado. Y además es profesor en la Universidad Camilo José Cela, grado en Ciencias de Transporte y Logística, director de la Cátedra del Mar, muy interesante esto, y director del Grupo de Investigación Turístico, Turismo, Ocio y Medio Acuático, Gituroma. Es abogado, mediador, árbitro de la Corte Arbitral del Instituto Internacional de Mediación y Arbitraje del Transporte, IMAT, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Es miembro del Consejo Asesor de la Sección de Derecho Marítimo y del Transporte del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y oficial auditor del Ministerio de Defensa. Pero no solo ha trabajado en la Administración o en el Ministerio de Defensa, sino que durante 18 años ha tenido varias colaboraciones, a través de las cuales ha desarrollado diferentes funciones en la Comunidad de Madrid, como en la Dirección General de Turismo, fue inspector jefe de la sección de inspección, la Dirección Técnica de Actos de Conciliación, es miembro de la Mesa de Turismo, responsable de la formación y relaciones con universidades, responsable de la promoción turística, vocal del Consejo de Sotos Históricos de Aranjuez y adjunto a la Dirección General de Turismo, ponente y coordinador de los cursos del Instituto Madrileño de Administraciones Públicas. Y bueno, por último, en el ámbito académico y asociativo, es académico de número de la Real Academia del Mar y además es consultor y miembro de la Junta de Gobierno de la Real Liga Naval.
y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Profesionales del Turismo y de la Asociación de Expertos Científicos en Turismo. Creo que lo he ido diciendo todo, Francisco Javier, no sé si me he dejado algo. Cuando quieras, puedes conectar el micrófono. Demasiado. Muchas Nada gracias. más que, si quieres, vamos, nada, contamos que nos vas a poner en antecedentes de lo que es la realidad de la mediación y el arbitraje en España. Ya que sabemos lo que es el sistema jurídico civil y mercantil español, pues ahora vamos a ver el arbitraje y la mediación. Cuando quieras. Muy bien. Pues en principio, presidente del clúster marítimo, presidente de la Real Liga Naval Española, a mis compañeros de mesa, a todos los que están asistiendo a esta jornada, muy buenas tardes y agradezco la invitación para participar en este seminario. Tenemos una tarde esplendorosa, tanto en la temperatura como en las aportaciones que estamos viendo por los compañeros que me preceden, ¿no? En este tema que creo de gran interés, ¿no? Para las empresas y para la sociedad. El tema que me toca abordar es referido a la realidad de la mediación y el arbitraje en España. Y esta es una cuestión que ya les adelanto, le falta despegue, digamos en el ámbito marítimo, como si faltase las fuerzas de los motores para zarpar. Tenemos el barco, tenemos la tripulación, que está perfectamente preparada, pero nos falta ese motor que impulse las suficientes revoluciones para alejarlo del puerto y realizar la travesía con éxito. En España existen diferentes tipos de resolución de conflictos. Conocemos lo que es la negociación, la conciliación, el arbitraje y la mediación. Ya en su momento, como experiencia que tuve ya cuando estaba en la administración pública y dirigía los actos de conciliación, bueno, pues ya aquello fue un inicio, fue un hito que tuvimos en las administraciones públicas de crear este tipo de actos de resolución de conflictos y fue la verdad un éxito, pero un éxito porque se inculcó la cultura, se facilitó la información y por tanto le dimos herramientas para la solución de los problemas. Al final, ¿qué es lo que pasó? La solución, 90% de resultados, 90-95% de resultados de avenencias de acuerdo en los resultados de estos actos. Sobre lo que vamos a tratar del arbitraje, diremos que es un procedimiento por el cual se somete una controversia por acuerdo de las partes a un tercero, que se llama árbitro o varios árbitros, que dicta un resultado a favor de las mismas. Por tanto, caso de que en unos casos pueden ganar unos, otros van a perder. Esto es, mejor, lo más parecido que pueda haber al procedimiento judicial, pero con más ventajas que yo creo que ya el presidente de la Real Liga Naval ya nos ha adelantado. Y por último, la mediación, que está constituida en torno a la intervención del profesional neutral, es el que va a facilitar la resolución del conflicto por las propias partes. Y pienso, y dirán ustedes, ¿y esto cómo funciona? Porque es muy bonito, la conciliación lo podemos entender, uno hace unas propuestas para que por fin las partes lleguen a un acuerdo, presionas y tal, pero aquí no puedes presionar, no puedes decir, no puedes interferir, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues con unas técnicas que hay que aprender, parece que hacer el curso, hacer de alta y prepararse, ¿no? El mediador, sin interferir, provoca o vas a provocar que las partes lleguen al milagro, mejor dicho, al acuerdo, ¿no? Si a veces sí, a veces son milagros, pero llegan también. Les voy a poner un ejemplo. Miren ustedes, por ejemplo, para entenderlo mucho más claro. Vamos a poner un ejemplo entre un arrendador y un inquilino. Bien, y yo diría, por ejemplo, el inquilino diría, esto es insoportable para mí. Cada vez es que tengo que ver al arrendador a su casa y decirle lo de las averías y los problemas de las puertas, que me pongo malo. Estos goterones como nubes que me están descargando en mi casa y que me quieren subir la renta encima, y es que no duermo, es que tomo pastillas, es que no paro de tomarlas, es que ya soy adicto a las pastillas, que esto me hace insoportable. El arrendador diría, no le aguanto, es que no le aguanto. En mi vida he visto una persona quejarse tanto, por unas gotitas de nada, un cablecito de luz suelto, lo de la puerta, si es verdad que a veces la puerta de la casa da problemas y se pueden quedar encerrados, pero no es porque es que es nervioso el señor, el inquilino que tengo, la trata mal y no sabe cómo girar la llave. Es que no sabe llevar a cabo, es que es verlo y me revuelvo el estómago, mire usted, y es que así tengo la gastritis encima, que quiero que no me suba la renta, que así todo el rato, con esa cara además que la tiene de acelga, bueno, todas esas cosas que tal.
Pues bien, ¿cómo empezaría y cómo dirían las partes por primera vez cuando digan en este caso el mediador? Pues dirían, señores, es normal que ante cuestiones tan importantes para ustedes experimenten tensiones. Están aquí ustedes los dos pues para tratar estos asuntos con libertad, siempre con respeto e intentar llegar a un acuerdo para ambos. Porque seguro que se quitarán muchos de los problemas que ahora tienen en sus vidas. Otro caso similar, por ejemplo, pongamos de un empleado en una oficina, en el trabajo, ¿no? Bueno, pues que dice el empleado, oiga, me lleva haciendo la vida imposible, en este caso, el dueño, así que llevo 3 años y es que lo hace a propósito para que me vaya el empleador. Si es que no hace nada, si es que el que me hace la vida imposible es a mí, siempre quejándose, siempre de víctima, siempre dando pena, es un drama. Que hombre, si lo conozco bien, que son muchos años, bueno, al final, ¿qué es lo que diría el mediador? Pues por lo que dicen, esta situación entiendo que a ambos no les agrada. Y yo les preguntaría a ambos, ¿cómo les gustaría verse dentro de unos años? Bueno, esto es el inicio, luego lógicamente hay que complementarlo, se inician, son las técnicas que aprendemos los que somos, en este caso, mediadores. Bien, pues visto estos ejemplos y teniendo en claro el significado de las herramientas de los conflictos a tratar, tenemos que decir, señalemos que el arbitraje va a ser, es una forma de hacer justicia. Que por cierto, tenemos que decir que su denominación viene del latín, que se llama arbitrare, que juzga como árbitro, que a su vez proviene de la palabra arbiter, término que se puede encontrar en el siglo, fíjese, en el siglo 450 a.C., y que es derivado de la lengua fenicia que se encuentra en las 12 tablas. Fíjense que ya se regulaba el arbitraje en las normas visigodas del Brevario de Alarico y también del Liber Iudirum del año 654 y también las partidas de Alfonso X en 1263. Igualmente también, que se hace constar, en la propia Constitución, primera Constitución que tuvimos, la de 1812. En cuanto a la mediación, hay que remontarse también como el arbitraje al origen histórico del hombre, ya que es tan antiguo como es el conflicto. La primera acepción documentada sería la palabra medianedo, que hacía en el año 1076, ya en el propio fuero de Avilés, y que significaba la línea donde se pone, fíjense, un mojón divisorio y el tribunal sobre litigio de pertenecientes a diferentes jurisdicciones. Sobre la edad moderna se va perfilando el significado de la palabra de mediación hasta llegar a su significado que tenemos actual. Pero ahí tenemos antecedentes. En España ya tuvimos un claro ejemplo con el Tribunal de Agua de Valencia, que estuvo compuesto por campesinos y con la función del reparto equitativo del agua en esa comunidad. Se dio un gran impulso a la mediación tras la Guerra Mundial, cuando se promueve el estudio del fenómeno antropológico, social y económico político de la guerra, y se fueron modelando distintas teorías que tienen entre uno de sus capítulos la intervención de terceros. En Estados Unidos fue justamente la insatisfacción, eso que estaba comentando anteriormente mi compañero Ángel Díaz y lo que estaba también contando Juan Díaz, que se producía de forma exclusiva y excluyente de los mecanismos jurisdiccionales. ¿Y eso qué originó? Pues el comienzo, en los años 70, de la aparición de la clasificación de las instituciones de otra forma de tratar los conflictos, que se llamaban alternativas respecto del litigio. El arbitraje en España llegó tarde, a pesar del eco que tuvo los textos legislativos españoles, antes que hemos citado, pero razones de ámbito legislativo, de desconocimiento en el ámbito jurídico de estas herramientas y otras cuestiones basadas en la doctrina de los órganos jurisdiccionales, no iban a posibilitar el paso legal del reconocimiento hasta 1953, cuando se aprueba la primera ley especial sobre arbitraje que tuvo nulo valor práctico. No había conexión entre el arbitraje interno y el internacional, debiendo esperar hasta el año 1981, y gracias a las varias resoluciones del Tribunal Supremo pudieron ejecutarse laudos arbitrales. España ratificó en 1977 el Tratado de Nueva York de 1958, que alarga
Bueno, pues junto con otras cuestiones de tipo económico y otras que afectaban al comercio internacional, dieron lugar al nacimiento de la ley, la 36/1988, que supuso ese impulso al arbitraje, aunque todavía no como se esperaba, iba a ser todavía escasa. Hubo que esperamos hasta la promulgación de la actual Ley 60/2003 de arbitraje, recibida muy positivamente de los diversos operadores jurídicos nacionales e internacionales, la cual estaba inspirada en la ley modelo elaborada por la Comisión Nacional de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional del 21 de julio de 1985, destacando cuestiones fundamentales de la relevancia para su proyecto que fuese efectiva, como es el reconocimiento al arbitraje internacional. Esto es la importancia que tiene, además de la falta del formalismo, del establecimiento de reglas precisas, regulación de medidas cautelares, posibilitar la posibilidad de dictar laudos parciales, entre otras cosas que ello les favorecen. Existen métodos de resolución de conflictos adoptados comúnmente, como las empresas que operan en el ámbito internacional, que se postulan de manera alternativa a los tribunales propios de los estados. El más común es el arbitraje internacional de comercio. En el ámbito internacional, cabe señalar como referencia el protocolo de Ginebra sobre las cláusulas del arbitraje del 24 de septiembre de 1923, así como el convenio de Ginebra de septiembre de 1927, que complementa al anterior citado, pero hubo que esperar todavía al año 1953, cuando la Cámara de Comercio Internacional de Naciones Unidas presentó el proyecto. Esta iniciativa no se transformó en convenio hasta que fuera aprobado en Nueva York en 1958, y lo digo con mayúscula y en grande, por 45 estados, y el convenio al que España se adhirió el 12 de mayo de 1977 y entró en vigor en nuestro país el 10 de agosto del mismo año. La internacionalización y la globalización de la economía y, en consecuencia, los problemas que esto están derivando han obligado a los distintos agentes comerciales a buscar otros métodos alternativos para resolver las controversias, que pudieran responder a las exigencias de la seguridad y el dinamismo. El arbitraje internacional responde a esas necesidades y ofrece claras ventajas para someter las disputas a las decisiones de los jueces de los diferentes estados. No hay duda que las ventajas del arbitraje internacional son claras. Se trata de un sistema eficaz de solución de litigios, por una parte debido a su alta especialización de los árbitros y su disponibilidad, neutralidad del foro, la predictibilidad, la confidencialidad, el carácter informal, el dinamismo. Pues como norma general el proceso judicial ordinario requiere más tiempo, como antes han dicho mis predecesores, para llegar hasta una resolución firme. Fíjese los años que comentaba, pleitos, como decía Ángel Díaz Cano, que llevan ahí, bueno, el caso del padre y de Ángel, ¿no? Bueno, la elección del número también es importante, que puedes elegir el tipo de árbitros. Y el mantenimiento, sobre todo, que es importante que este tipo de procedimientos mantiene las relaciones comerciales. Pues el arbitraje, al ser un proceso rápido y privado, ¿qué es lo que pasa? Que va a minimizar todo el enfrentamiento entre las partes. También importante el carácter tasado del sistema de impugnación, ya que los laudos son firmes y tienen el efecto de cosa juzgada. No es el recurso del recurso y por años que nos vamos. Y la ejecutabilidad. Al contrario que las sentencias judiciales, los laudos son ejecutables de forma equiparable a una sentencia y no son el país que se distan, sino especialmente útil cuando las partes son nacional, diferente y no comparten lengua, ni cultura, ni tradiciones jurídicas. También hay que hablar de desventajas. La desventaja, ¿cuál puede ser? Pues la de mayor coste que pueda llevar a cabo. Pero esto es en principio. En el proceso judicial, fíjense ustedes el tiempo que conlleva los recursos, los procedimientos, el coste, con lo que pasa que al final hacemos las cuentas y vemos cómo al final ese coste en un principio queda mucho más que reducido, cuesta mucho más barato que cualquier procedimiento judicial. Hay una cuestión que es fundamental, como es la cláusula arbitral. En el convenio arbitral es el acuerdo porque las partes van a decidir someterse al arbitraje para la resolución de controversias. Este acuerdo puede hacer referencia a una disputa actual o futura y a su vez podrá adoptar la forma de la cláusula arbitral que se incluye en los contratos
o los estatutos de una sociedad o en un pacto independiente que gozará de validez plena. Además, como establece el artículo 2.1 del propio Convenio de Nueva York, las partes podrán establecer en su convenio arbitral qué tipos de conflictos serán sometidos al arbitraje, sea en naturaleza contractual o extracontractual. Por tanto, es importante que las empresas lleven a cabo ese tipo de cláusula en sus contratos con a sus relaciones contractuales. Por tanto, para que fluya, como antes comentaba, el éxito de la conciliación que dije en su momento, hace muchos años, y que el arbitraje como también la mediación, es necesario que los primeros que deben de facilitar este mecanismo y su proliferación, como digo, son las propias empresas, que con sus contratos con terceros acuerden someterse no al ámbito de la jurisdicción ordinaria, sino expresamente a unos o otros o estos dos modelos de resolución de conflictos, así como la institución donde se debe celebrar. Esto es muy importante, no se puede olvidar, hay que recogerlo, pues si no, luego es complicado y habría que ir a otro procedimiento. Si las partes no se ponen de acuerdo, pues para decidir la institución que haría cargo el arbitraje o la mediación. Por tanto, cuando se ponga la cláusula de sometimiento expreso, se señale, por ejemplo, el arbitraje o la mediación, pero también se indique la institución. Y evitamos así ningún problema. El arbitraje sigue despegando ejemplos. Por ejemplo, leyendo el otro día la prensa, por ejemplo, de puertos, he leído el día 9 de noviembre, pues señalaba como noticia titular que los sindicatos ofertaban otro arbitraje en el puerto de Valencia, del de la Comisión Paritaria Nacional de Bilbao, de la Paritaria Nacional, ante la presión de Bilbao Estiva. Y la CAP, por otro lado, lo que pretende es que se haga un arbitraje y que este arbitraje sea obligatorio. En cuanto a la otra herramienta de resolución de conflictos, la mediación, señalaremos que el surgimiento de la misma en España comienza en los años 80 con la sensibilización sobre los sistemas alternativos a la jurisdicción para resolver los conflictos gracias a las diversas recomendaciones del Consejo de Ministros y en particular a la recomendación de 21 de enero de 1998 que impedía a los Estados miembros adoptar e instituir la mediación familiar, introduciendo las primeras novedades legislativas en el continente europeo, haciendo eco de la preocupación existente sobre el sistema muy indicado para la solución de este tipo de conflictos. Podemos aseverar que la mediación se perfila como una de las metodologías más prometedoras para la mejora del sistema de tutela jurídica y para devolver a los ciudadanos el poder ese de decisión y tan importante que tienen para participar en los temas en los que él es el protagonista. El impulso de la mediación ha venido fundamentalmente de la mano de la aprobación de una regulación general de la misma que contiene la Ley 5/2012 de julio de mediación de asuntos civiles y mercantiles, que vino a incorporar al derecho español la Directiva 2008/52 de la Comunidad Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 de mediación transfronteriza en asuntos civiles y mercantiles. Las comunidades autónomas también se adelantaron a la regulación y crearon sus propias normas, propias leyes, prácticamente en muchas de sus comunidades. Volviendo al plano estatal, la publicación de la ya mencionada Directiva 2008 supone un antes y un después para los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros al interponer un plazo para transponerla a sus ordenamientos, que vencía, recordamos, el día 21 de mayo del 2011. Sin embargo, ¿qué pasa con España? España no logra, como en muchas ocasiones, llegar a tiempo y presentar el proyecto perteneciente de la Ley de Mediación de Asuntos Civiles y Mercantiles. ¿Qué pasó? Se caduca la acción con el resto de iniciativas parlamentarias pendientes. Por tanto, ¿qué es lo que le quedaba al gobierno? Pues constituir, que le quedaba, pues ponerlo otra vez de nuevo y en este caso, pues incumplir el plazo que le había dado. Con esto, ya apurado, dada la situación, se aprueba el citado Real Decreto, Ley 5/2012, de mediación de asuntos civiles y mercantiles, tras ser sometido a votación por la totalidad de los diputados del Congreso. Sin embargo, no estuvo más de 5 meses en vigor y fue sustituido por la ley, ya no por el decreto ley, sino por la ley 5/2012, es decir, de julio, de mediación de asuntos civiles y mercantiles, mejorando y aclarando la redacción de algunas cuestiones, de algunas disposiciones. Respecto al procedimiento de mediación regulado en la ley, es sencillo, flexible, además poco costoso y de corta duración.
Además, una mediación no hay ganador ni derrotado, sino que todos ganan porque se alcanza un acuerdo que satisface a ambas partes. También las relaciones contractuales de las partes pueden llegar a verse reforzadas y mejoradas como consecuencia del acuerdo alcanzado tras una mediación. Por otra parte, la mediación son los propios ciudadanos, y como hemos comentado antes, los que llegan con la ayuda del mediador a conseguir sus propios acuerdos, y eso significa madurez social. En esta norma echamos en falta algo importante que yo recuerdo en los grupos de trabajo en los que estuve elaborando y proponiendo, trabajando en este principio proyecto de ley en el Colegio de Abogados de Madrid, y propuse pues la sesión obligatoria, ¿no? La obligatoriedad previamente al procedimiento judicial. Y les puedo decir que en el año 2010 levantaron la cabeza y pusieron las manos en la cabeza de la mayoría de todos los compañeros diciendo, pero ¿qué es lo que dice Aragón? ¿Qué es lo que está diciendo? Es una locura. Miren ustedes que esa locura al final nos está dando el resultado. Ya vamos justillos de tiempo, sí, nada más que para avisarte. Pero no termina, pero ¿qué es lo que les pasa con la mediación? Y también con el tema del arbitraje, que no termina de despegar ni de salpar. ¿Y por qué? Vamos a ver los motivos que son. Primero, porque después de 8 años de implantación de la ley de mediación en el 2012 se ha avanzado poco y el motivo, falta de cultura de la mediación. La propia norma fue poco atrevida a no exigirse, como hemos dicho anteriormente, la obligatoriedad previa al procedimiento. Aparte, también yo creo que es importante que no ha continuado su despegue al hecho, fíjense, de que los módulos del rendimiento del Consejo General del Poder Judicial dejan claros que los asuntos que se resuelven por un juez vía mediación cuentan con menos de la mitad que si fuera una sentencia. En otros países, los asuntos de mediación, que acaban con acuerdo, computan el doble que un asunto judicial. Por otra parte también, tengo que decirlo, a los profesionales nuestros de la abogacía tampoco les ha traído al contrario. Podemos señalar que incluso su rechazo. Yo creo que es difícil amoldarse y luego, pues al principio, la remuneración pues no es la misma, aunque luego a la larga esto hay que pensar de otra forma distinto y ser más inteligente se gana mucho más. Pero esto desincentiva a los compañeros. Bueno, recordemos también los orígenes que hubo en Estados Unidos y Europa, que fue impulsada por con los abogados y los magistrados, ¿no? Que es lo que impulsaron. Y en sentido contrario, su introducción en España se realizó de manera formal y apresurada mediante una ley que no alcanzó nunca el consenso de todos los colectivos implicados. En España el proceso judicial sigue siendo la primera opción de las partes, como hemos visto y ha comentado antes Ángel Díaz Cano, por resolver los conflictos, y esto se debe al poco impacto que ha tenido la mediación en la sociedad originada por el escaso conocimiento que tiene la población acerca de la mediación y otra serie de problemas, como hemos tenido de poca financiación que reciben las asociaciones, falta de medios, etcétera, etcétera. Por fin, para desatascar este procedimiento, bueno, pues se acuerda y se presenta una resolución de conflictos en enero de 2019 con un anteproyecto de ley de impulso de la mediación. Todos nos ponemos muy contentos porque entre ellos venía precisamente a proponer, entre esas modificaciones, el deseo de impulsar el uso de la mediación para resolución, poniendo lo que es la obligatoriedad mitigada, que configuraba como obligación de las partes un intento de mediación previa a la interposición de determinadas demandas. Bueno, pues eso nos alegra vital. Cabe señalar que en Italia ha funcionado, como decía anteriormente el presidente de la Real Liga Naval Española, obligada, casi el 90% de todas las mediaciones se llevan a cabo en el país. Y de ellas, según datos de asociaciones de mediadores italianas, el 50% llegan a buen puerto. Es decir, prácticamente todas se median un 90% y más de la mitad llegan a buen puerto. Fíjense lo que ha cambiado y también les pasó a lo mismo que nos pasó a nosotros en un principio. En espera de llegar a la ciudad normativa y que el plazo de inicio de su vigencia, de su aprobación de los 3 años establecidos, se ha pasado ahora a que dicho anteproyecto pues ha quedado aparcado y se vuelve a trabajar en otro nuevo proyecto con el nuevo ministro de Justicia. Y en este verano contestamos un cuestionario sobre una consulta pública sobre el anteproyecto de ley de medidas procesales tecnológicas y de implantación de medios de solución de diferencias, que se nos remitió del Ministerio de Justicia a todos los mediadores y a las instituciones también de mediación. Preguntas que nos llevan a reflexionar por dónde pueden ir líneas de medidas que se introduzcan en este futuro proyecto de ley de mediación. Y a mí
me da a entender, pienso, que entre otras, del texto previo a las preguntas del cuestionario, se desprende que se reconoce, por un lado, que los objetivos fijados en la ley, la 5/2012, bueno, pues han logrado alcanzar la potencialidad que se quería llevar a cabo. También, como lo que veo también que se quiere fortalecer, por tanto, también el arbitraje, pero con un nuevo modelo, ya veremos, e introducir otros mecanismos de acreditada experiencia en el derecho comparado. Veremos a los que se refiere. Y de las preguntas propias del citado cuestionario podemos reflexionar lo siguiente, 3 cosas. Reformar en pro de la mediación, una sección obligatoria, derivación del juez a la mediación y que se arbitren los necesarios incentivos para promover la mediación. Y también una cosa, mejorar las herramientas telemáticas, que ahora mismo tenemos serias dificultades, como el ejemplo de los abogados con el caso del SNE. Y por último, es imprescindible que en esta legislatura que se apruebe, por tanto, esta normativa, que se recupere las líneas que se aprobó en el anterior proyecto de la ley de impulso de mediación. Pero que se haga rápido, no con una vacatio legis de 3 años como se impuso la ley. Yo entiendo que por las circunstancias creo que va a ser en este caso mucho más rápido. Y conseguir que las empresas españolas consideren la mediación como una alternativa real y efectiva a la jurisdicción, que requiere un cambio de mentalidad en todos los actores involucrados, como son los abogados, los peritos, empresas e incluso los propios jueces. Es importante seguir el camino trazado como Italia, que tan buen resultado les ha dado. Y simplemente me queda de despedirme, decir que la mediación no debe ser considerada como un remedio a la dificultad de la justicia, sino como otra alternativa más a la resolución de los litigios, como también es el arbitraje. Hay que estudiar la cultura del pacto. Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, nos hemos extendido un poquito al final, menos mal que lo íbamos sabiendo, ¿verdad, Javier? Sí, sí. Bueno, muchas gracias por darnos este paseo por la historia de la mediación y el arbitraje en España, que a lo que apunta en el chat nuestro querido Luis Vilch es una notita que podéis leer, porque si no me alargo mucho más. Bueno, gracias, Javier. Si quieres, Vicente, ve conectándote el sonido. Bueno, Vicente Valle Tejada tiene una amplia experiencia internacional y nos va a dar su punto de vista a la pregunta de por qué no soñar con una corte española al estilo de la corte arbitral de Londres. Y bueno, mientras nos vamos conectando con él, pues le introduzco. Vicente Valle Tejada es socio director en Valle Tejada Abogados, es abogado economista por la Universidad de Deusto en Bilbao, obtuvo un máster en asesoría jurídica de empresas por el IE Business School en Madrid y el máster in Maritime Law por la Universidad de Southampton en Reino Unido. Ejerció como abogado de empresas en Madrid durante más de un lustro antes de iniciarse en la aventura marítima en el despacho de abogados Holman, Fenwick & William. No sé si lo he dicho muy bien. En Londres. Posteriormente residió en Holanda, donde adquirió experiencia en asuntos de derecho marítimo, del transporte y del seguro, inicialmente en West Marine Insurance, y después actuando allí también como Maritime Legal Advisor en Glencore. Luego vas aclarando, Vicente, porque aquí tengo un montón de nombres de por ahí y tú nos concretas. Pero vamos, nada, además ha tenido que defender intereses en la compañía de procedimientos arbitrales en Londres. Su aventura marítima le llevó a trabajar como senior lawyer en el for Charters and Traders de GLAD y en clubes de P&I en Noruega. Es autor de las siguientes publicaciones: Los contratos para el transporte de mercancías por mar, aproximación a su regulación en el derecho inglés y español, y del contrato del seguro marítimo, de las embarcaciones de recreo y los P&I Clubs. Es académico correspondiente de la Real Academia del Mar y es socio de la Real Liga Naval Española. Yo creo que es todo, ¿verdad? Vicente, cuando quieras, puedes intervenir. Gracias, Esther. Gracias a Clúster Marítimo y gracias a la Real Liga Naval Española. Buenas tardes a todos. ¿Por qué no soñar con una corte española al estilo de la Corte Arbitral de Londres? Antes de comenzar a ilusionarnos con una corte española, vamos a ver a continuación qué tiene la Corte de Londres para que queramos soñar con aquella. Ante todo, quiero matizar que en Londres no hay una sola corte arbitral. Para acotar el tema que me han propuesto para esta conferencia, no me referiré en mi exposición a las Cortes Internacionales de Arbitraje Comercial de Londres, que también suelen dirimir disputas marítimas, como son GAFTA, la Asociación de Comercio de Granos y Piensos, LCIA, la Corte de Londres de Arbitraje Internacional, o ICC, las Cámaras Internacionales de Comercio.
Me referiré a la Asociación de Árbitros Marítimos de Londres, LMA, como la Corte Arbitral de Londres. ¿Qué rasgos definen a la Corte londinense? En primer lugar, tradición. El arbitraje marítimo ya se realizaba en Londres hace 370 años, hacia 1650. Por entonces, las partes elegían los brokers marítimos para que estos dirimieran sus disputas. Lo que primaba era la rapidez en la solución dada a la disputa, la informalidad y la discreción. Segundo, profesionalidad. En 1960, hace 60 años, nació la Asociación de Árbitros Marítimos de Londres, LMA, que no es, estrictamente hablando, una corte arbitral como son las institucionales, las de las cámaras de comercio. Es una asociación de árbitros en ejercicio, que elabora términos, reglas y procedimientos de arbitraje con la finalidad de agilizar el procedimiento y la resolución de las disputas. Son utilizados en el arbitraje marítimo de Londres y se revisan periódicamente. En 2017 tuvo lugar la última revisión. Hay un procedimiento general, uno intermedio para disputas entre 100.000 y 400.000 dólares y un procedimiento para pequeñas reclamaciones, para aquellas disputas que llegan hasta los 100.000 dólares. Otro rasgo que se puede señalar de la Corte londinense, en tercer lugar, es la simplicidad. El inicio del arbitraje se efectúa simplemente mediante una notificación que incluye el nombramiento de un árbitro. Cuarto, celeridad. El procedimiento de designación de un árbitro es simple. La parte que reclama envía directamente un email muy breve a un árbitro, que figura en el panel de árbitros de la asociación, pero sin entrar al detalle de la controversia. Este suele responder el email con la aceptación del señalamiento, como máximo en un par de horas. En caso de un tribunal de 3 árbitros, el árbitro del demandante es designado inmediatamente y el árbitro del demandado, generalmente, es designado dentro de los 14 días siguientes. Quinto, eficiencia. El 80% de los 500 laudos arbitrales, que aproximadamente se emiten cada año, se deciden únicamente a la vista de documentos presentados, sin vista oral. El procedimiento para las disputas hasta 100.000 dólares es ágil, está basado solo en documentos y ante un árbitro único. Presenta un calendario estricto y existen claros límites tanto en la extensión de los escritos como en la producción de pruebas. Sexto, financiación por terceros. Las aseguradoras marítimas, en concreto los clubs de defensa, de los clubs P&I, que son de protección e indemnización, han estado financiando los costes de la presentación de las reclamaciones contractuales en los arbitrajes en Londres durante más de 130 años. Estos clubs suelen ofrecer a sus miembros un seguro opcional que cubriría los gastos legales a través de una cobertura de defensa. En todo el mundo hay 13 grandes clubs del grupo internacional. Como podréis imaginar, la defensa de una o de ambas partes que se someten al arbitraje marítimo en Londres suele estar financiada en parte por uno de estos clubs. Séptimo, ofrece credibilidad y confianza y contribuye al desarrollo continuo del derecho contractual inglés. Una vez vistos los rasgos que definen a la Corte londinense, veamos el modo de incorporación de la cláusula de arbitraje LMA en el contrato marítimo. Las cláusulas de sumisión al arbitraje de la Asociación de Árbitros Marítimos de Londres se pueden incorporar en los contratos marítimos bien de forma exclusiva o como una opción que aparece en muchos contratos tipo estándar, como los promovidos por BINCO, la principal organización internacional de armadores. En el caso que la sumisión al arbitraje de la Asociación de Árbitros Marítimos de Londres se incorpore como una opción en el contrato tipo, en la redacción de la cláusula de resolución de las disputas, las partes elegirán tanto la ley aplicable como el arbitraje, en la mayoría de los contratos entre Londres, Nueva York o Singapur. En caso de optar por Londres, el contrato será regido por la ley inglesa y cualquier disputa que pueda surgir por o en relación con el contrato se resolverá mediante arbitraje en Londres,
de acuerdo con el derecho inglés. El procedimiento del arbitraje se llevará a cabo de acuerdo con las reglas de la Asociación de Árbitros Marítimos de Londres vigentes en ese momento. Asimismo, se designará en la cláusula del contrato que la Corte Arbitral estará formada por 3 árbitros. La parte del contrato que quiera iniciar el arbitraje señalará su árbitro y enviará una notificación de la nominación de su árbitro por escrito, usualmente por email, a la contraparte del contrato, requiriéndole que señale su propio árbitro dentro del plazo de 14 días, desde la notificación, y advirtiéndole que su propio árbitro quedará como único árbitro si la contraparte no señala su propio árbitro en el plazo indicado y se lo notifica. En cuanto a datos estadísticos, el arbitraje de la Asociación de Árbitros Marítimos de Londres, LMA, es el número 1 del mundo en la resolución de disputas. Según un informe del despacho de abogados de Londres, Holman, Fenwick & Whelan, en 2019, el 80% de todos los arbitrajes marítimos en el mundo se han llevado a cabo en Londres, elegida como jurisdicción preferida. Si comparamos los rivales de Londres a nuestro alrededor, rivales de Londres en Asia están fundamentalmente Singapur, donde está el mayor puerto del mundo, y Hong Kong. En América, Nueva York. Rivales de Londres en Europa, la Asociación Nórdica de Arbitraje Marítimo y Offshore se creó en noviembre de 2017 y con el tiempo será un centro de arbitraje referente para todos los países escandinavos y será un competidor de Londres. Tienen a su favor que los nórdicos tienen a 2 aseguradoras marítimas, P&A Clubs, muy importantes. Gard, la mayor aseguradora de buques del mundo, para la que trabajé en Noruega como abogado, y Skuld. En Holanda, en 1988, se creó la Fundación para la Resolución de Disputas y los Arbitrajes, versan sobre reglas UNUM, que ofrecen libertad de elección de la ley aplicable y la posibilidad de realizar el procedimiento arbitral en inglés. Rotterdam es el mayor puerto de Europa y desde el Brexit se ha incrementado el número de casos en que aplicaron sus reglas. También Holanda cuenta con aseguradoras. ¿Tiene futuro una corte de arbitraje en España? No podemos competir con Londres, como hace Holanda, con elección de ley inglesa aplicable, ni en cuanto a la posibilidad de realizar el procedimiento arbitral en inglés, ya que somos pocos los abogados que hemos trabajado en el extranjero aplicando derecho marítimo inglés en el día a día y defendiendo a nuestras empresas en arbitrajes marítimos de la Asociación de Árbitros Marítimos de Londres, LMA. Pero puestos a soñar, lo que sí puede ser y se podría hacer, se podría constituir un centro de arbitraje marítimo para empresas de España y Latinoamérica y aplicar ley española. Para ello, deberíamos vencer la desconfianza general española reinante frente al arbitraje, ya que siempre preferimos un juez a un árbitro, aunque el procedimiento judicial sea lento. Las 2 partes del contrato tendrán que ser españolas o latinoamericanas. Estar de acuerdo en incorporar expresamente la cláusula de sumisión a arbitraje en un centro de arbitraje marítimo en España y que la ley aplicable sea la ley española. Deberíamos poder contar con que las aseguradoras marítimas, que tienen mucho que decir, sean favorables a la inclusión de una cláusula de sumisión a arbitraje en un centro de arbitraje marítimo en España, en el que dirimir las disputas que pudieran surgir entre las partes y que la ley aplicable sea la española. Ante la falta de tradición del arbitraje en España, el centro de arbitraje marítimo deberá tener credibilidad, ser imparcial y actuar con transparencia. Deberá tener publicadas unas normas de procedimiento. Y si queremos seguir el modelo inglés, las partes deberán tener libertad de elección de los árbitros y no ser impuestos estos por el centro de arbitraje marítimo. No hay ningún inconveniente en cuanto al cumplimiento y ejecución en un Estado latinoamericano
del laudo arbitral dictado por un centro de arbitraje marítimo español, ya que el laudo se puede hacer cumplir en más de 150 jurisdicciones al amparo del Convenio de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras. Finalmente, frente a la desconfianza, si el Centro de Arbitraje Marítimo fuera una asociación, sus socios fundadores deberán tener una reputación intachable en el sector marítimo, como la tienen en España la Real Liga Naval Española o el Clúster Marítimo. Muchas gracias. Cedo la palabra a Esther, secretaria del Clúster Marítimo. Muchísimas gracias, Vicente. La verdad es que tal y como lo cuentas parece hasta posible. Da gusto oírte. Bueno, muchas gracias a todos por vuestras intervenciones. Hemos llegado al final de la conferencia. Lo que sí me gustaría, aunque vamos un poco justos de tiempo, es trasladaros, aunque sea una pregunta. Hay un par ahí en el chat que puedo juntarlas a las que tenemos. Y bueno, si queréis podemos empezar por Ángel, ya que fue el primer, o por Juan, que fue el primer ponente. Juan, ¿empezamos contigo mejor? Vale. ¿Me escuchas bien, no? Sí, sí. Bueno, ¿crees que el empresario español está suficientemente concienciado en este cambio de mentalidad al que has aludido en tu intervención? Al hilo de esto hay una pregunta que es para Javier, pero bueno, yo creo que puede ser también dirigida a ti. Preguntan cómo se piensa motivar a las empresas para que se incluyan las cláusulas contractuales, el tema de la mediación y qué acciones o actividades hay previstas para fomentar la integración de la mediación en nuestro país. Luego, si queréis, se une a esta pregunta que es de José, creo que es de José Luis Enríquez. Bueno, que luego se une a la pregunta Javier y conteste también si quiere nos da su punto de vista. Juan, cuando quieras. Bueno, en principio, a mí lo que me gustaría señalar es que el empresario español secularmente ha venido trabajando siempre en mercados pequeños, en mercados muy poco competitivos y siempre controlados por oligopolios. Esto le ha llevado siempre a tener una desconfianza al cambio. Los cambios siempre han sido vistos por los empresarios españoles como una amenaza y nunca como una oportunidad. Y realmente estamos ante una nueva oportunidad. El empresario español ha llegado siempre 10 años tarde al futuro y esta es una ocasión en la que no debemos dejar escapar la oportunidad de coger este tren. En cuanto al tema de las acciones, pues nosotros vamos a seguir insistiendo, vamos a visitar a los navieros, a las empresas del sector, vamos a seguir ofreciendo nuestros servicios y vamos a intentar que esto empiece a funcionar, pues como decía Vicente, o sea, no podemos compararnos y podemos aspirar a ser la Corte de Londres, pero sí podemos empezar a trabajar y concienciar sobre todo a los empresarios a que este es un nuevo modelo que ha llegado, como dije anteriormente, para quedarse y no podemos dejar escapar esta oportunidad. Pues muchas gracias, Juan. No sé, Javier, si quieres aportar Sí, algo a esta pregunta que... Pues como ampliación lo que está comentando Juan, adhiero a lo que ha manifestado, pero yo creo que también es necesario que hay que, como he dicho antes, el pacto por la concienciación y el tema del diálogo, de saber, de acordar y contrastar con el resto de los demás. Entonces, para eso yo creo que había que difundir, había que posibilitar una difusión de la importancia que tiene la resolución de conflictos y que eso llegue al empresariado. Haremos, como está comentando anteriormente Juan, pues toda la campaña, actividades que vamos a llevar a cabo para que esto se haga merecedor y conocedor de ello, que todavía falta, pero también yo creo que necesitamos que también del sector del empresariado, de todos tipos de sectores, también apoyen esto para difundirlo mucho mejor y que lleguen y tomen conciencia para llevarlo a cabo. Gracias, Javier. Muy brevemente, ¿crees que hay perspectivas razonables para la pronta implantación de la obligatoriedad de la conciliación antes de pasar a la vía judicial? Yo lo que he comentado antes al final es que a la vista del cuestionario y del proyecto que tienen pensado a la nueva regulación, está claro que se va a incluir. Eso está clarísimo. Seguramente veremos si se tasa en las mismas circunstancias de los anteriores casos que había que hacer cuando se presenta una demanda, o se amplían, o a qué cuestiones pueden llevar. Pero que va a salir, seguro. Eso hay que hacerlo igual porque lo ha hecho Italia y otros países y hay que ponernos en la misma línea. Y sería un tema muy favorable. Muchas gracias. Y venga, ya que ha sido tan breve, otra también que tengo por aquí en el chat, brevemente, ¿vale? ¿Podrías decir sobre el momento actual del IMAT y las expectativas vividas, las experiencias vividas, perdona? Esta pregunta te la hace Javier Jiménez Ugarte.
Las experiencias que tenemos en el instituto, bueno, pues yo creo que en principio son muy positivas y sobre todo muy optimistas, ¿no? Yo creo que, ante todo, creo que cuando se crea una cosa nueva es expectante, pero hay detrás una experiencia de tantas personas que tenemos en el instituto, de conocedores de la misma y del medio y de las actividades que han desarrollado en el ámbito del arbitraje y de la mediación, que, claro, que es un pilar muy fundamental, bueno, para acreditar y concienciar que tienen que llevar a cabo en sus empresas esos contratos con esas cláusulas que hemos dicho anteriormente, para reforzar mucho más esa resolución de conflictos, porque será algo y un paso adelante que necesitamos España y la sociedad para llevar a cabo. Muchas gracias, Javier. Pues vamos con Ángel. Ángel, ábrete el micrófono si quieres. A ver, te lanzo la pregunta, ¿no te parece un tanto catastrofista la visión que has aportado sobre el colapso judicial en España? Y por otro lado, ¿crees que la justicia en España está suficientemente especializada? No, yo creo que no es catastrofista, incluso es bastante positiva. No he querido hablar peor, podría haber hablado mucho peor, y creo que hay compañeros aquí que lo pueden, que seguramente hablarían peor, ¿o que no, José María? Seguro. Vamos a ver. Los números son los números, el atasco es el atasco os conocemos, el atasco está cuantificado, pero lo peor de todo es que no existe una voluntad política de solucionarlo. Hemos creado, ahora mismo la sociedad y los juzgados y los políticos consideran que la justicia es lenta, entonces se ha dado por hecho que la justicia es lenta y no se están tomando ninguna medida, ni existe ningún programa para modernizar esa justicia y hacer una justicia que funcione de verdad, que sea una justicia ágil. No existe nada al respecto. Es cierto que, como comentaba Javier antes, que hubo un anteproyecto en enero de 2019 que nos presentaba un anteproyecto de la mediación, que es necesaria una mediación previa a la vía judicial. Desde el IMAT nosotros aportamos una serie de ideas a ese anteproyecto y una de ellas era que todos los procedimientos relativos al transporte aéreo, como hemos visto antes, que colapsan los juzgados, fueran sometidos a una mediación previa antes de ir al juzgado. Eso lo presentamos hace casi 2 años. El anteproyecto es de hace casi 2 años. Ese anteproyecto ha desaparecido, ya no se ha vuelto a hablar de él. Nuestra propuesta ha desaparecido, el anteproyecto ha desaparecido. Es decir, no existe voluntariedad de los políticos en solucionar el asunto. Puede que al final Europa nos obligue a tener una mediación obligatoria o semiobligatoria, pero al mismo no existe ningún tipo de voluntad por parte de los políticos. Esta semana leía una entrevista que daban a la nueva presidenta del Tribunal, de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, una mujer, por fin una mujer en el Tribunal Supremo, el presidente del Tribunal Supremo, y nos decía que en el Tribunal Supremo, en la Sala Cuarta, tienen 7.000 recursos pendientes para 13 magistrados. Es decir, el atasco yo creo que no he sido catastrófico, sino todo lo contrario, es muy realista del estado de la justicia. Esto significa que hay que buscar, que las empresas, si quieren solucionar sus asuntos, tienen que buscar una vía alternativa para la resolución del conflicto, porque la justicia ahora mismo no funciona. Y es más, nadie quiere que funcione. Está dado por hecho que la justicia es lenta y nos hemos quedado allí y nadie quiere solucionarlo. Esa es mi opinión. Y en cuanto a la otra pregunta era, Ruth, perdona, era... ¿Y si crees que está, cómo de especializada crees tú que está la justicia española? No, hay asuntos que no están especializados, como hay profesionales aquí de derecho marítimo, saben perfectamente que los juzgados mercantiles que tramitan estos asuntos no saben de derecho marítimo. No saben de pólizas de fletamento, no saben de normativa internacional aplicada a estos casos, porque no tienen por qué saberlo, porque no saben, porque además estos conflictos no se resuelven muchas veces en arbitraje, no llegan a los juzgados y los juzgados no tienen conocimiento. En el año 2005 posiblemente los juzgados mercantiles no sabían nada de concursos. A partir del año 2008, con la crisis, empezaron estos concursos y los juzgados tuvieron que aprender. Pero no existen una serie de juzgados especializados. Y hay materias que los juzgados desconocen, y más materias tan específicas como estamos hablando aquí del derecho marítimo o el derecho del transporte, que son una materia muy específica y muy concreta. Ya. Pues mira, por aquí alguien dice que, bueno, hablamos de miles de casos solamente en el tema aéreo en Barcelona en un año, me parece que la cifra la has dado tú. Y nos preguntan si realmente se está preparado para hacer frente a una potencial demanda.
¿No se podría morir de éxito antes de empezar? ¿Cómo? ¿Desde el IMAT? Desde el IMAT, sí, lo que es la Corte de Arbitraje, entiendo. No sé, Alejandro, si nos puedes aclarar mientras tanto. Sí, hombre, sí, lógicamente, evidentemente estamos preparados. Tenemos somos un grupo de gente, como ha dicho Javier, que llevamos muchos años trabajando en este proyecto y gente preparada lo suficientemente para poder solventar lo que pueda venir. Lógicamente, si viene una avalancha, pues tendríamos que prepararnos para esa avalancha, pero sí tenemos capacidad. Por personal, sí tenemos capacidad para poder asumir lo que pueda venir. En cualquier caso, una avalancha nunca sería la que hay montada en este momento en la No, vamos a ver. normal, o sea que en cualquier caso iba a mejorar. Vamos a ver, 20.000 demandas, claro, si te dicen ahora te van a entrar 20.000 demandas, pues habría que plantearse muchas cosas, Claro. pero no van a entrar 20.000 demandas. Pero sí, ojalá, que seguro que estáis preparados. Ojalá, y nos prepararíamos y haríamos lo que tuviéramos que hacer, porque tenemos gente y hay gente preparada y hay gente que nos está apoyando y es un equipo potente el que está llevando este proyecto. Hay gente muy preparada. Bueno, ya verás cómo vemos pronto, no una avalancha, pero sí movimiento, eso seguro. Esperemos, seguro. Bueno, Vicente, gracias Ángel. Te lanzo una preguntita a Vicente, tenemos un poquito de tiempo, me dejáis que le haga a Vicente un par de preguntas. Bueno, impensable que no hubiera esta pregunta para ti, el tema Brexit. ¿Cómo crees que afectará el Brexit a la implantación de los temas de la mediación y el arbitraje privado? Cuéntanos. Bueno, analizando lo que ha ocurrido desde el referéndum de 2016 en el Reino Unido, no salió después de prórrogas hasta el 31 de este año y saldrá definitivamente el 31 de diciembre de este año. Hay que ver cómo ha evolucionado el arbitraje desde 2016 en Londres. Y estudiando las estadísticas se vio que en 2017 sí que decreció sobre el número de arbitrajes que se tenían habitualmente. En 2017 decreció, pero tampoco está establecido si decreció ya sea por las causas del Brexit o porque hubo menos litigación y se resolvieron los casos de forma amigable, porque tampoco se incrementaron tanto en otras jurisdicciones como Hong Kong o Singapur, que tenían esa tendencia. En el año 2017 volvieron a incrementarse los casos en Londres y el 18, y siguen teniendo una tendencia de unos 500 laudos arbitrales por año, con lo cual parece que no afectó tanto, que la comunidad internacional sigue confiando tanto en Londres, pero sí se notan creaciones que son las oportunidades, como por ejemplo el Centro de Arbitraje de la Asociación Nórdica de Arbitraje y Offshore, que para los países escandinavos, que sí se ha creado después del Brexit en 2017, y sí que va a ser un serio competidor con Londres, porque todos los países nórdicos tienen una gran potencia naviera y van a hacer el arbitraje en su idioma, y tienen aseguradoras que les apoyan, con lo cual sí van a tener un potencial ahí. Y lo que hablamos, que España podía tener una oportunidad, pero solo en el arbitraje, en lengua, ley española, idioma español, y lo que proponía como para países de España y Latinoamérica, no para competir tanto con otras jurisdicciones. Y eso sería cómo se haga, porque ahora mismo una jurisdicción especializada en arbitraje marítimo en España en funcionamiento aún no hay, porque estamos, lo que se está comentando, en funcionamiento, para rivalizar con Londres, que sí está en funcionamiento desde hace muchísimos años. Con lo cual, las oportunidades están ahí, hay que trabajar, hacer las cosas bien y contar con lo que he comentado anteriormente sobre las aseguradoras marítimas que tendrán algo que decir, las empresas que han introducido las cláusulas, con todo lo que he comentado anteriormente, si se cumplen y hay transparencia, credibilidad, todas esas cosas, se dará confianza a la sociedad. Si no, por eso decía que hay trabajo por hacer con tal de convencer a la sociedad. ¿Y qué ocurre, Vicente, con los navieros españoles que prefieren la Corte de Londres? Hasta ahora, como no está en funcionamiento, me refiero a una corte especializada de arbitraje. No hablo de las cámaras de comercio internacionales, que son institucionales. Yo me refiero especializado en marítimo. En España en funcionamiento todavía no hay. Entonces, ¿qué le queda al naviero español? Recurrir a Londres, que internacionalmente es la número 1 del mundo. Entonces, ahora le da confianza, le da credibilidad y por eso recurre a Londres. La credibilidad y confianza es fundamentalmente la base que le da Londres, que es lo que hay que trabajar y lograr si queremos tener en España una corte, que hay una oportunidad, pero hay que trabajar. Pues muchas gracias, Vicente. Te lanzan por aquí alguna pregunta. Mira, Javier, bueno, por el Brexit también te preguntaba Ángel López Jubete. Y Javier Jiménez Ugarte te pregunta, bueno, ¿no debería avanzar el proyecto de la Corte Marítima de manera coordinada con realidades como el muy reciente Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, que reúne otras 4 cortes previamente existentes que seguían siendo operativas en los arbitrajes públicos?
Lo que he comentado toda mi exposición, si habéis prestado atención al principio, que me centraba en la especialización en la Asociación de Árbitros de Londres, que no son el arbitraje institucional. En Londres he comentado que hay otras cámaras de arbitraje institucionalizadas, pero que no son la específica de marítimo. También gestionan casas de marítimo, por ejemplo, GAFTA, la Asociación de Grano y Pienso. Hay particularidades, porque yo también he hecho arbitrajes de GAFTA en Londres, y sí que tienes casos en que están relacionados con marítimo, determinadas cláusulas marítimas que afectan y haces arbitrajes GAFTA. ¿De acuerdo? Pero que no, el número de casos y que no sea arbitraje institucionalizado, sino como asociación de marítimos, el número no era Londres, y lo que hay que conseguir en España es un centro de arbitraje especializado en marítimo. Esa es la postura que estábamos manteniendo. Pues muchas gracias, Vicente. Y bueno, yo creo que, Juan, con una cosilla que me hace una pregunta de Luis Vilches, a ver si tú nos la respondes. Podéis intervenir cualquiera, ¿eh? Yo creo que ya cortamos porque vamos un poco mal de tiempo. Pero bueno, nos dicen si tenemos alguna cláusula elaborada que se pudiera introducir como cláusula tipo en los contratos marítimos. Sí, efectivamente tenemos unas cláusulas que pondremos a disposición de todas las empresas del clúster y de todas las empresas que visitemos, que serán las que deberán incluir en los contratos comerciales que hagan con sus clientes. Pues muchas gracias, Juan. Una última que no me quiero dejar, al final me alargo yo, pero es que no me quiero dejar una que han hecho al principio del todo, ha sido Luz Baz, y dice si nos podéis explicar un poco cuál es el perfil del mediador pues, con el que estáis trabajando o bueno, en qué consiste a grandes rasgos, pues elementalmente cómo puede funcionar un mediador, quién puede ser un mediador. Yo creo que Javier es la persona que mejor puede indicar. Bueno, en cuanto al tema del mediador, actualmente existe un registro de mediadores en el Ministerio de Justicia que está a disposición del ciudadano, al igual que otras instituciones de mediación. El registro de mediadores es público, cualquier persona puede ir y tal, pero tiene que, para poder registrarse tiene que cumplir una serie de requisitos. ¿Qué requisitos son? Pues tienen que tener una titulación universitaria, una formación profesional, con una formación específica en materia de mediación y también una cobertura de responsabilidad civil derivada de la situación profesional mediante un seguro o una garantía equivalente. Y simplemente apuntar lo que has comentado antes en la anterior pregunta, simplemente, sí que es verdad que no hay una corte de transporte marítimo, ahora mismo en España, es verdad. En algunos casos es verdad que se están yendo a algunas cámaras de comercio, he visto también en Algeciras que ha funcionado, Canarias, etcétera, esporádicamente, ¿no? Pero que no hay como tal. Sí que es importante, estamos ahí, como puede decir el presidente, la posibilidad de, lógicamente, sumarnos, a toda la cámara que se ha creado internacional, están relaciones, porque hay que sumar y dentro de esa cámara tener una especialidad, lógicamente, que sería la parte de marítimo, ¿no? Yo creo que eso es la importancia, pero todos sumando y unidos creo que hace la fuerza y en esa línea estamos. Pues muchísimas gracias, Javier. Bueno, Juan, no sé si nos quieres añadir algo, yo creo que hemos llegado ya, son las 6:35. Así que si te parece, cortamos aquí. Dinos si quieres añadir algo. Simplemente dar las gracias de nuevo al Clúster Marítimo Español por el apoyo que nos da y la posibilidad que nos da de poder difundir y hablar sobre el Instituto Internacional de Mediación y Arbitraje de Transporte. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Vicente. Ha sido un placer contar con vosotros en esta sesión. Y bueno, corto no antes sin recordaros dos cosas, que tenemos el día 26 la Asamblea General del Clúster, que será también telemática, ya sabéis, y que el día 3 de diciembre estoy tratando de cerrar una conferencia, que en este caso, bueno, será un encuentro con la Administración, en el que nos van a hablar de la Ley de Navegación Marítima, a ver en qué punto se encuentra y demás, que seguro que este tema a vosotros os interesa mucho. Va a ser con Carlos Fuentes, Julio Carlos Fuentes, perdón, que no me salía. Así que nada, también estáis invitados todos, os mandaremos el link para que podáis asistir a esa conferencia. Y bueno, con estos dos recordatorios, nada, desearos una feliz tarde y daros las gracias a todos por vuestra asistencia y a los ponentes por esta entretenida tarde. Gracias, un saludo, chao. Hasta luego. Chao.